Hola, hola, bienvenido a un videíto más, a una clase más de física. El día de hoy comenzaremos sobre la termodinámica. Vamos a hablarlo muy levemente en la forma más digerible posible, ya que la termodinámica es un área de la física bastante amplia donde podemos sacar pues muchas cosas, ¿no? Pero es más, sería un curso completo, termodinámica. Entonces, aquí lo vamos a tomar en cuenta, sí, por supuesto, porque es parte del temario de física, pero no vamos a indagar tan a fondo en cada uno de los temas, pero sí darnos un recorrido para que conozcamos de manera muy general toda esta área, ¿va? Pero bueno, comencemos entonces. Me gustaría comenzar a hablar sobre el calor. ¿Qué es el calor? Nosotros estamos bien acostumbrados a decir, es que hace mucho calor, ¿verdad? Cuando ya está el solecito, andamos en la playa, decimos que hace mucho calor. Pero, ¿qué es el calor? ¿Realmente estamos ocupando la palabra calor de forma correcta o no? Bueno, pues vamos a averiguarlo. El calor se define como la transferencia de energía. Así es, el calor es energía térmica debido a una diferencia en la temperatura. Entonces, en realidad creo que no lo ocupamos tan bien, ¿verdad? Cuando nosotros decimos es que tenemos mucho calor, más bien en este lenguaje coloquial nos referimos a que la temperatura es alta, ¿no? Y la sentimos en nuestro cuerpo. Pero el calor como tal, en física se refiere a energía térmica. La energía térmica del calor se puede transferir de diferentes maneras. Una de las maneras es la radiación, como podemos ver en nuestro ejemplo, en este dibujito de una olla burbujeante. Podemos ver que la radiación sería la estufa o la plancha de donde cocinamos, incluso la radiación solar, ¿verdad? ¿No? La radiación que nosotros pues estamos transfiriéndonos más bien el sol hacia nosotros, este calor de forma de radiación. También una de las formas de transferir calor sería mediante la convección y va mediante la conducción. La conducción se refiere a que si yo toco algo que está caliente, de hecho aquí lo podemos observar, el calor que tiene ya, bueno, esa temperatura pues de la olla se va a transferir mediante yo lo esté tocando, ¿verdad? Es un medio de conducción, ¿vale? Muy bien, también tenemos la convección. ¿Qué es la convección? Como podemos ver en este ejemplo de la olla burbujeante, tenemos que mediante la radiación, pues se hace la transferencia térmica a la olla y por ende el agua comienza a calentarse, ¿no? Empieza a aumentar su temperatura, hay que hablar con propiedad, empieza a aumentar su temperatura de tal manera que entonces las partículas se están moviendo entre sí y por ende existe la convección, o sea, como que va moviéndose de alguna manera la temperatura entre todo el medio que está ahí en la olla, que sería pues toda la parte del agua que ahí está contenida. Bueno, continuemos con lo siguiente. Muy bien, como bien decíamos, el calor es una energía térmica. Bueno, ¿y qué es energía térmica? Nosotros hemos visto previamente en mecánica la energía cinética y la energía potencial. Pues en la energía térmica no es tan diferente. También hay energía cinética y energía potencial. ¿De qué? De las moléculas, ¿ok? Es decir, energía molecular. Esta energía potencial y cinética se da por el movimiento de las partículas. Sabemos que la energía potencial se refiere a la posición que éstas tienen. Entonces, si hablamos de energía potencial molecular, nos referiríamos a eso, a la posición en la cual se encuentran las partículas una de la otra. Así como la energía cinética sería que cómo es que se mueve, ¿no? Ya que la energía cinética tiene que ver con el movimiento de las, en este caso, que acá hablamos de energía molecular, pues en este caso tendría que ver con el movimiento de las moléculas, ¿no? Se están moviendo, están ahí interactuando y tienen una cierta velocidad también. Muy bien, continuemos. Temperatura. Este término lo tenemos más familiarizado. La temperatura es una cantidad escalar. ¿Eso qué quiere decir? Que no es vectorial. ¿Y qué es no vectorial? Que no hay una dirección.
Si bien las cantidades vectoriales tienen una magnitud y una dirección, la cantidad escalar no. Así como la masa o el tiempo, la temperatura también es una cantidad escalar, la cual está relacionada con la energía interna de las moléculas. ¿Cómo está relacionado? Bueno, vamos a decirlo en términos sencillos. La temperatura está relacionada con la energía molecular, ya que es una medida promedio de la velocidad de estas partículas, porque como habíamos comentado ya, la energía molecular es tanto potencial como cinética, se están moviendo, se están desplazando, hay una cierta distancia entre una y otra. Entonces, debido a esta velocidad, en esta velocidad promedio, pues podríamos decir que aquí hablamos ya de una temperatura, ¿no? Entonces, ahora la temperatura no va a depender del tamaño de las partículas, ni del tipo de partículas, nada de eso, ¿no? Solamente de la energía que éstas posean, ¿sale? Muy bien, continuamos. Temperatura. La temperatura, como mencionábamos, pues sí, era una cantidad escalar, bla, 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 lo mismo, ¿no? Pero aquí quiero ir hacia otro tema importante de la temperatura y son cómo se mide o en qué se mide, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de medida de la temperatura? Si bien cuando veíamos unidades del sistema internacional, decíamos, bueno, pues resulta que en las unidades del sistema internacional la temperatura se mide en grados Kelvin y punto, ¿no? Ya, hasta ahí. Bueno, pues sí, se mide en grados Kelvin, pero también lo podemos tener en grados Celsius, que mal antes le llamábamos grados centígrados, los Fahrenheit y los Rankine en unidades americanas. Muy bien, ¿por qué el Kelvin es nuestra unidad del sistema internacional? Como podemos observar en esta parte de aquí, el Kelvin tiene el cero absoluto y es la base de todas las demás unidades. Entonces, si tenemos el cero absoluto, de aquí tenemos el punto de fusión del hielo, es decir, cuando pasa a un estado líquido. Ahorita lo vamos a mencionar con más claridad posteriormente, pero bueno, se refiere a que está líquido, que sería 273 grados, mientras que en grados Celsius, para grados Celsius, ahí sería su cero absoluto, ¿no? Y posteriormente tendremos el punto de ebullición del agua, es decir, cuando ya estamos hablando de vapor, ¿no? Eso se empieza a evaporar. Ahí tenemos los 373 grados Kelvin, que para grados Celsius serían los 100 grados Celsius y en los Fahrenheit serían 212 grados Fahrenheit. Muy bien, nosotros estamos muchísimo más acostumbrados a las unidades Celsius, así que no se nos va a hacer como que tan raro. Sin embargo, pues las unidades adecuadas que vamos a estar utilizando serían nuestros grados Kelvin. Ahora, como dato adicional histórico, a lo mejor lo olvidan, a lo mejor no, les voy a mencionar por qué tenemos estas escalas. Bueno, pues el termómetro, cuando se inventó el termómetro es este instrumento que nos ayuda para medir la temperatura. Todos hemos tenido alguna vez algún termómetro en nuestra casa para medir la temperatura. Bueno, pues estas escalas se originan debido al material en el cual estaban haciendo sus mediciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Galileo Galilei, un gran físico, por cierto, bueno, pues él fue el primerito en experimentar y él se dio cuenta que tenía un pequeño problema, ¿no? Ya que, bueno, si él bien usaba agua, pues se veía afectado por la inclinación o también por la presión, entre otros. Después, posteriormente, pues se hicieron otros experimentos y también se utilizaron otros materiales, como lo fue el mercurio. También se utilizó el alcohol. Comúnmente se utiliza mucho más el mercurio, no sé, bueno, creo que se sigue utilizando, de hecho, el mercurio. No sé si alguno de ustedes tiene algún termómetro ahí en su casa, se utiliza con mercurio. Pero bueno, esa es como la historia a grandes rasgos. Si les interesa más, busquen datos curiosos como estos. Hay mucha más información, yo aquí nada más les doy como ahí una pizquita, ¿no? Muy en resumen. Y bueno, justamente debido a estas
invenciones del termómetro y demás, pues es que tenemos estas escalas. Las 3 escalas principales que se utilizan son los Fahrenheit, los Celsius y los Kelvin, ¿va? Son las principales para nosotros. Continuemos. Ahora, aquí tenemos nuestras unidades o bien la conversión de unidades de temperatura. Esta tablita la desarrollé para que fuera muchísimo más fácil para nosotros hacer una conversión de unidades. Tengo pues las principales, que son los Kelvin, los Celsius y los Fahrenheit, y vamos a armar esto así, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener grados Celsius, pero resulta que tengo Kelvin, ¿no? Digo que yo quiero Celsius, pero tengo Kelvin. Pues vámonos para acá. Hacemos esto para acá. Y ya hallé mi formulita que voy a utilizar, ¿no? Que sería esta de acá. Entonces, mis grados Celsius serán igual a los grados Kelvin que yo ya tenga, menos 273. Por ejemplo, si me da, no sé, me dicen que tengo 20 grados Kelvin, pero los quiero a Celsius, pues voy a hacer 20 menos 273. Y así lo voy a ir haciendo sucesivamente con todas estas. Esta tablita se me hace bastante funcional para poder hacer las conversiones de manera más rápida y eficiente. Pero bueno, ya cada quien va a tener su estrategia. A lo mejor ustedes dicen, yo ya me sé esta de memoria, que es de las principales, esta de acá. Pues, su contraparte, por supuesto. Y también tenemos esta, que es de las principales también. Entonces ya ustedes se saben algunas principales, ya de ahí pues van agarrando camino, ¿verdad? Continuamos. La diferencia entre calor y temperatura. Muy bien, ya platicamos a grandes rasgos lo que es el calor y lo que es la temperatura. Estamos más familiarizados con el concepto de temperatura que con el concepto de calor, aunque todo el tiempo estamos en relación de. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Decíamos que el calor es una transferencia de energía térmica entre un cuerpo a otro, mientras que la temperatura es la medida de la energía molecular, ¿verdad? Tanto cinética como potencial, pero sobre todo cinética, ¿no? O sea, cómo se están moviendo estas moléculas. Muy bien, las unidades del calor. El calor se mide en Joule y se mide, así es, en calorías. Entonces, nosotros justamente gastamos calorías, ¿no? Entonces, claro que no, calor y temperatura pues no es lo mismo, ¿verdad? Nosotros gastamos calorías, por eso cuando vamos al nutriólogo nos dicen debemos de comer tantas kilocalorías o tenemos que dejar de comer estas cosas. Si bien también nuestros alimentos vienen con esta tabla de valores energéticos, de hecho se llama tabla de valores energéticos, en donde las unidades están en calorías y algunas veces también está en kilojoules, están las dos unidades juntas. Entonces, bueno, aquí son las unidades de calor. Las unidades de temperatura, como bien mencionamos, son los Celsius, los Kelvin y los Fahrenheit. Los instrumentos para medir el calor son los calorímetros, mientras que el instrumento para medir la temperatura sería el termómetro. Aquí tenemos dos ejemplos de uno y el otro. El ejemplo para el calor es por ejemplo, una cuchara caliente transfiere calor al agua fría de una taza. Así es. O cuando no les ha pasado que están ahí cocinando y dejan la cuchara en la olla, ahí también nos transfiere calor, ¿no? La agarras y ya te quemaste. La temperatura del agua al hervir es igual a 100 grados Celsius, es correcto, y la temperatura de un cuerpo humano es en promedio de los 37 grados Celsius. Muy bien, continuemos. La capacidad de calor específico. Muy bien, esa es una medición. Dice que la capacidad calorífica de un cuerpo es la relación del calor suministrado respecto al correspondiente incremento de temperatura del cuerpo. Entonces aquí estamos relacionando entonces el calor con la temperatura. La capacidad calorífica sería igual, aquí como lo podemos ver en la formulita, a el calor, Q es el calor, entre delta de T. ¿Quién es delta de T? Delta de T es el cambio en la temperatura del cuerpo. Calor específico. El calor específico de un material es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa. Es decir, que nuestro calor específico será igual a, como podemos ver en la formulita, el calor entre la masa por el delta de T, donde delta de T es el cambio en la temperatura de este cuerpo. Ahora hablemos sobre el cambio de fase.
Este se te va a sonar un poquito más familiar. Alguna vez ya lo viste en primaria, en secundaria, seguramente se lo has visto varias veces. Entonces estamos un poco más familiarizados, además de que lo experimentamos prácticamente día a día cuando nos cocinamos algo, hasta cuando no sabes cocinar y dejas ahí la olla en la estufa, pues hasta ahí lo experimentamos, este tipo de cambios de fase. Empecemos con el cambio de fase de sólido a líquido. El cambio de fase de sólido a líquido se lleva a cabo debido al cambio al elevar la temperatura, ¿ok? Si la temperatura se eleva, lo que sucede es que estas moléculas, como habíamos comentado, estas moléculas comienzan a excitarse. Entonces se comienzan a mover con mayor rapidez y también a desprenderse. Es decir, se empiezan a alejar un poquito más. En el estado sólido, las moléculas están bien pegaditas. Pero cuando elevamos la temperatura, estas moléculas, al comenzar a moverse con mayor rapidez y alejarse una de la otra, entonces ya no van a estar tan pegaditas, ya van a tener una distancia mayor entre ellas. De esta manera ya pasamos del estado sólido al estado líquido. Aquí podemos ver en la imagen de hasta abajo que yo tengo estos cubitos de hielo y las moléculas están bien pegaditas. Cuando se aumenta la temperatura, entonces pasamos al estado líquido. Las moléculas ya están más separadas y en el estado líquido el agua, en este caso el agua o cualquier cuerpo, va a tomar la forma del recipiente en el cual esté. Ahora aquí nos dicen que el calor, dice que la temperatura a su punto de fusión. Okay. Vamos a leerlo y vamos a explicar algunos pedacitos. Dice, el cambio de fase de sólido a líquido se lleva a cambio gracias a elevar la temperatura a su punto de fusión. Así es. Vamos a elevar la temperatura. Pero ¿y quién es el punto de fusión? El punto de fusión es la temperatura necesaria para pasar del estado sólido al estado líquido. Posteriormente nos dice, el calor latente de fusión es el calor por unidad de masa necesaria para elevar su temperatura y hacer posible pasar de sólido a líquido. Así es, sería el calor latente de fusión es el calor necesario que necesitamos por la masa, obviamente no va a ser exactamente igual, para que se haga este cambio en la temperatura. Ahora, de líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso pasa algo muy similar. De hecho, si lo leemos, básicamente es lo mismo. Lo único que va a pasar es lo siguiente. Cuando yo tengo mi estado líquido, sí ya habíamos aumentado la temperatura, pero podemos aumentar la temperatura más. Si la temperatura aumenta más, llegaríamos al punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura necesaria para hacer el cambio de fase de líquido a gaseoso. Entonces, en el punto de ebullición, las partículas comienzan a moverse todavía más. Si de por sí ya estaban excitadas y se habían movido, pues aquí más se empiezan a mover con mayor rapidez y a expandirse aún más. Al expandirse tanto, podemos llegar al estado gaseoso, ¿no? Ya estamos ahí como que flotando ahí libremente, ¿no? Ni siquiera a veces lo podemos ver a simple vista, o a veces sí, ¿no? Cuando nos tomamos un cafecito bien calientito y vemos como el humito, le llamamos ahí el humo. No es el humo, es como tal, más bien el gas, ¿no? El estado gaseoso, el estado de vapor, ¿no? También le conocemos así como vapor. Muy bien, bueno, pues continuemos. Hay otros tipos de cambios de fase. Los anteriores son más familiares para nosotros, ya los hemos visto más veces, pero hay otros, como lo son el de vapor a líquido, de líquido a sólido y uno muy curioso que es el de sólido a vapor. De vapor a líquido vamos de regreso, ¿no? Ya habíamos visto del sólido a líquido, de líquido a gaseoso o de líquido a vapor, ahora vámonos de vuelta. Para pasar del estado de vapor al estado líquido, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que extraer calor de un gas. La temperatura se debe de disminuir. Si la temperatura disminuye, volvemos a pasar al estado líquido, ¿verdad? A este proceso le vamos a conocer como la condensación. ¿Sale? No sé si alguna vez vieron lo de los ciclos del agua que les mostraban la evaporización, la condensación, la precipitación. Bueno, pues tiene sentido, ¿verdad? Porque tenemos una fuente de calor que es el sol,
¿no? Se aumenta la temperatura y pues el agua y todo esto, ¿no? Bueno, entonces el de estado de vapor a líquido se le conoce como el proceso de la condensación. De líquido a sólido. Si yo estoy en estado líquido y paso a estado sólido, se le llama de dos maneras, o congelación o solidificación. Y esto va a depender del material, ¿ok? Ok, ¿qué va a pasar aquí en el estado líquido a sólido? De nueva cuenta se va a extraer calor, la temperatura va a disminuir. Y un ejemplo palpable para nosotros, pues podría ser el hielo, ¿no? Cuando nosotros ponemos nuestros recipientes, estos moldecitos, le echamos agua y lo metemos al congelador, pues la temperatura es menor que en el ambiente. Al estar ahí, el agua que está en estos recipientes se va a pasar del estado líquido al estado sólido. Se van a hacer estos cubitos de hielo. Entonces aquí se le llama congelación. Sin embargo, no en todo se congela. No a fuerzas todo para hacer sólido se congela, ¿no? Obviamente no. Por ejemplo, un florero es vidrio y está duro. Y también lo podemos tener en forma líquida. Pero cuando está duro, está en forma sólida, no está congelado, ¿verdad? Solamente está sólido. Lo mismo pasa con el acero, con el aluminio, con todos estos materiales. Estos materiales también tienen un punto de fusión, es decir, un punto en el cual, claro que podemos pasar del estado sólido al estado líquido y de igual manera del estado líquido al estado sólido. Como cuando hacen los anillos. Los anillos, ¿qué hacen? Toman moldes, ¿verdad? O también lo pueden hacer por medio del forje. Entonces para esto se pasa al estado líquido y se está forjando esto. Tiene que estar maleable el material, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a entrar en muchos detalles. Pero al solidificarse, igual no se congela, se solidifica. No está congelado como tal, ¿sale? Entonces por eso al estado líquido a sólido se le puede conocer de estas dos maneras, ya sea congelación o solidificación, y esto va a depender del material. Bueno, y por último tenemos un caso muy especial que es el de sólido a vapor. Este es un caso muy especial porque debe de haber condiciones muy precisas y apropiadas tanto de presión y de temperatura para que esto pueda pasar de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido, o sea, como que se salta uno. Muy bien, y a este proceso se le conoce como el estado de, o mejor dicho, se le conoce como sublimación, ¿va? Muy bien, continuemos con lo siguiente. Vámonos ahora sí con los ejercicios. Haremos muy pequeñitos, no te me asustes. Empecemos con el primer ejercicio. Empecemos con la pregunta número 1 y dice: la temperatura normal del cuerpo humano es de 98.6 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Celsius? Muy bien, pues para estar aquí practicando nuestras conversiones de unidades de temperatura, teníamos nuestra tablita que vimos ya previamente. Entonces queremos grados Celsius. Celsius sería igual... Y bueno, tenemos grados Fahrenheit, mejor dicho. Entonces para esto tendremos que Celsius es igual a los grados Fahrenheit que nos den menos 32 por 5/9. Ahí está, muy bien. Sustituimos entonces y tenemos los grados Fahrenheit que fueron 98.6 menos 32 y lo vamos a multiplicar por 5 y dividir entre 9. Los grados Celsius serían igual a 98 menos 32. Si hacemos nuestra resta nos quedarían 66.6 por 5 entre 9. Aquí podemos elegir qué nos conviene más, si nos conviene más estar dividiendo primero entre 9 y luego multiplicando por 5, o multiplicar por 5 y luego dividir por 9. Ahí pues te lo dejo ahí a tu gusto, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Entonces el resultado de esto nos daría que los grados Celsius serían igual a 37 grados Celsius.
Y si nos acordamos del dato que teníamos en la tablita donde teníamos el resumen y la comparación o bien diferencias entre calor y temperatura, veamos que uno de los ejemplos nos decía que la temperatura del cuerpo humano promedio era de 37 grados Celsius. Entonces es verdad, estamos en lo correcto. Vámonos con un siguiente ejercicio. Pregunta número 2 dice: un trozo de carbón vegetal que estaba inicialmente a 180 grados Fahrenheit experimenta una disminución de temperatura de 120 grados Fahrenheit. Expresa este cambio de temperatura en grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final de la escala Celsius? Muy bien, pues primero vamos a hacer el cambio en la temperatura. ¿Cómo encontramos un cambio de temperatura, es decir, un delta de T? Pues esto sería igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final es de 120 grados Fahrenheit menos 180 grados Fahrenheit. Esto nos da un cambio en la temperatura, para empezar, negativa. Y sí, tiene sentido que sea negativa porque disminuyó, ¿verdad? Pero bueno, hacemos el cambio en la temperatura. Eso nos daría menos 60 grados Fahrenheit. Este fue el cambio en la temperatura. Y de hecho nos pide primero que expresemos este cambio en grados Celsius. Así que hay que hacer el cambio de Fahrenheit a Celsius. Posteriormente nos pide también cuál es la temperatura final. Es decir, la temperatura final en este caso había sido de 120. Así que hay que hacer ambas conversiones. Vamos a convertir los dos. Para esto tenemos que los grados Celsius son igual a, igualmente que en el anterior, igual a los grados Fahrenheit que ya tenemos, menos 32 por 5 novenos. Y lo sustituimos en ambos valores, solamente que uno haremos menos 60 y en el otro vamos a tener los 120 grados Fahrenheit. Muy bien, como el cambio en la temperatura, muy bien, la temperatura decíamos que era una cantidad escalar, o sea que no teníamos una dirección, pues no tendrá sentido tenerlo en negativo. ¿Para qué? ¿No? Solamente queremos ver cuánto cambió la temperatura, entonces lo vamos a tener igualmente en positivo. Solo queremos saber cuánto fue la diferencia. Entonces, para que no haya un sesgo, vamos a colocarlo así, como 60 en positivo, porque no tiene dirección, ¿sale? 60 menos 32 por 5 novenos. Vamos a borrar tantito esto de acá para que no nos esté estorbando. Ahí está, por 5 novenos. Entonces tenemos que 60 menos 32 por 5 novenos sería igual a 15.55. Vamos a redondearlo a 15.6. 15.6 grados Celsius. Ok, entonces aquí lo expresamos este cambio en la temperatura en grados Celsius. Mientras que el cambio, o mejor dicho, la temperatura final que alcanzó, que fueron los 120, vamos a hacer la conversión igual. C sería igual a 120 menos 32 por 5 entre 9. Esto nos daría igual a 73.333333. Vamos a redondearlo por esta ocasión, 73 grados Celsius. Y ya terminamos. Muy bien, hemos llegado al final. Nos despedimos, pero no sin antes darte las gracias por verme en este videíto. Espero que toda la información que platicamos el día de hoy se te haya sido de forma digerible y que este video no te haya aburrido. Ojalá, esperemos. Y bueno, pues te veo en un siguiente video, en una siguiente clase. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Cuídate mucho. Bye.